Se trata de Miguel Delibes. Miguel Delibes, bueno, formaba parte de la familia, digamos que no entró porque sí, no es que entrara por la puerta sin que supieran quién era exactamente, pero sí que es cierto que entró y entró desde abajo. Entró en el periódico como caricaturista. Y lo primero que hizo Miguel Delibes, lo primero que se dedicaba era hacer pequeños dibujos y pequeños bocetos de crónica, pues de encuentros deportivos, de fútbol, pequeños dibujos de cabeceras, hasta que le dejaron hacer caricaturas, pues un poquito sueltas. Miguel Delibes se dedicaba sobre todo al principio a hacer crónica deportiva y crónica de cine, cinematográfica. Y ahí es donde se lució de verdad. Porque hay que reconocer que Miguel Delibes, que firmaba como Max, como todos sabéis, tiene algunas caricaturas realmente brillantes. Y se nota mucho la mano de GH en estas caricaturas. Es decir, se nota que Miguel Delibes ha aprendido de GH ese perfil, esa manera de sintetizar, esa manera de intentar hacer con una sola línea el trazo y el rasgo que de alguna manera invite a la expresión. Y tiene algunas pues gloriosas. Ya digo que no las he traído y tendréis oportunidad de ver algunas porque dentro de poco el periódico El Norte de Castilla va a publicar un especial de 160 años del periódico en el que, bueno, algunas de estas viñetas y algunas de estas caricaturas van a salir publicadas. A mi juicio hay una de Miguel Delibes que es una obra maestra. Es una que no es precisamente la más famosa, ni siquiera es una en la que al caricaturizar se le puede ver bien, ¿no? Se trata de una caricatura que le hizo Imperio Argentina. Es sublime, porque es una línea con un pico que es la barbilla. No hay nada más. Eso y un moño negro. Nadie, y eso muchas veces Miguel Delibes, bueno, lo ha comentado y se ha reído, nadie en la redacción sabía quiénes eran esas personas que él caricaturizaba. Y cada vez que él decía, pues mira, esta es Ingrid Bergman, pues le decían, pero si parece Vico, o cosas así, ¿no? Pero lo cierto es que el hombre tenía mano para hacer esas caricaturas. Y lo cierto también es que con esas caricaturas Miguel Delibes comenzó una pequeña tradición de caricaturistas vinculados también a la redacción, o redactores que se vinculaban y que hacían también sus propias caricaturas. Todos recordaréis aquella sección que se llamaba 3 minutos en el periódico, en la que comenzó un jovencísimo periodista llamado Julián Lago, que no solo hacía las reseñas o las entrevistas en 3 minutos a los entrevistados, sino que les hacía una pequeña caricatura. Les hacía una caricatura de perfil, un garabato, algunas muy brillantes y algunas muy bien hechas, la verdad. Y el hombre tenía mucha mano. Luego, pues Julián Lago dejó el periódico, se fue a Madrid y, bueno, pues conquistó el mundo de la prensa nacional y el mundo de la televisión y se hizo mucho más famoso antes de acabar, como todo el mundo sabe, bastante mal en Paraguay. Y esa misma tradición la ha seguido pues mi amiga y compañera Maribel Rodicio, hasta que dejó de hacer el 3 minutos. Cuando Maribel Rodicio comenzó en el periódico a hacer de reportera tribulete y a hacer esos pequeños 3 minutos, ella también se dedicaba a hacer las caricaturas del 3 minutos, ¿no? Pero nos metemos ya directamente después de esos años 40 y 50 en los 60 y creo que podemos primero tener una pieza musical antes de continuar con esta charla.
En los años 60 comenzó a colaborar en el norte de Castilla, a trabajar alguien que le dio una impronta muy especial durante al menos 20 años. Se trata de Juan Palencia. Juan Palencia era un artista como la copa de un pino. No solo era un dibujante y un pintor excepcional, sino que yo creo que en la sociedad de los años 60, no sé si quedó algún solo vallesolitano por caricaturizar por parte de Juan Palencia. Juan Palencia trabajaba sin descanso, podía publicar todos los días pues 12, 15, 20 caricaturas. Además es que las agolpaba, es decir, le daba igual. Llegaba y ponía familia Benavides y publicaba al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía, al padre, al niño, a toda la familia Benavides, y acababa ahí, caricaturizaba. Al día siguiente otra, al día siguiente otra. Y eso lo compaginaba pues con las caricaturas diarias de los personajes del momento, pues, desde Nasser hasta, yo qué sé, Papa o Richard Nixon, ¿no? Quien fuera el que tocara. ¿Qué paradoja más terrible fue cuando murió Juan Palencia? Juan Palencia murió en los años 90, después de unos 10 años de abandonar el periódico y dejar de colaborar con él. Lo último que hizo Juan Palencia fue unos dibujos maravillosos para una serie de artículos que escribió Antonio Corral Castanedo sobre Valladolid, villa por villa. Esos artículos estaban acompañados por un dibujo paisajístico de Juan Palencia. Pero cuando murió en el año 97-98, Antonio Corral le dedicó un artículo de despedida muy sentido y muy querido a Juan Palencia. Y tuvimos que, de alguna manera, ilustrar ese artículo. Lo primero que hicimos fue buscar una fotografía de Juan Palencia en el periódico. Y no había en el archivo del norte de Castilla ni una sola imagen de Juan Palencia que echarle al artículo. El hombre que había puesto rostro a todo el mundo en Valladolid no tenía ni una sola fotografía hecha que se guardara en el archivo del periódico. Esas son las paradojas de este oficio, ¿no? Y ya para despedirme de todos vosotros, porque creo que a lo mejor me estoy enrollando un poco, quiero hablar de dos de los grandes humoristas gráficos que ha tenido el norte de Castilla y dos de las personas por las que puedo sentirme realmente orgulloso de ser humorista gráfico, en este periódico o en cualquier otro, pero en especial en este. Uno es Domingo Criado. Domingo Criado, ese gran pintor, ese gran artista de la escuela del grupo Simancas, pues se dedicó a lo largo de los años 70 y los años 80 a hacer viñetas en el norte de Castilla. Algo completamente incomprensible, de verdad, porque si uno ve las viñetas de Criado en el norte de Castilla, con todas y cada una de ellas se pregunta, ¿y por qué no le echaron? ¿Y por qué no le echaron? Lo cierto es que no le echaron. No sé si al final le echaron, pero durante 20 años no le echaron. Y daba igual que fuera en el año 71, en el 72, en el 73, o en el 81, en el 82 o en el 83. Él siempre hacía lo mismo. Él siempre le sacaba una punta a un pensamiento típico real, nos ponía a todos del revés y nos afeaba el gesto y nos afeaba las costumbres o nos afeaba el silencio. Yo, como este es el rincón de la palabra y no he traído dibujos, de Criado he traído sus textos, su literatura, y he traído algunas de esas frases que acompañaban algunas de sus viñetas porque me parecen sublimes y me parecen literatura de la alta, ¿no? Por ejemplo, hay un campesino que lleva un dedo gigante a cuestas, un dedo así, a cuestas. Esto es al comienzo de la transición y dice, veremos lo que duras en el trastero. Y la verdad es que podríamos publicar esa viñeta ahora mismo y nos haría la misma gracia, ¿no? Por ejemplo, cuando se cerró la facultad, un cierre por el tal Suárez en aquella época por las protestas estudiantiles, pues Domingo Criado publicó una viñeta de uno de sus pensadores taciturnos sentados en una piedra que decía: entre la facultad de las derechas